inicio. Este tema lo manejó muy bien el sábado pasado el doctor Jaime cuando habló del machismo. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Perfectamente. Entonces nosotros continuamos este tema y nos corresponde estudiar el feminismo dentro del capítulo de los comportamientos conflictivos que como seres humanos todos nosotros tenemos. Y dentro de nosotros, los seres humanos, y coloco a la mujer porque el machismo es una conducta en contra del beneficio y del bienestar de la mujer, coloco a la mujer sufrida a través de los siglos, la subyugación, la opresión, la esclavitud, la falta de derechos y de consideraciones que a través del tiempo ha sufrido, que en ella, como en todos los seres humanos, está el ansia de la libertad, porque la libertad es una de las leyes morales, como está la ley del progreso, la ley de conservación, como está la ley de igualdad. Pero la primera ley que estudiamos en el libro tercero del libro de los espíritus, de leyes morales, es la ley de adoración. Entonces, comprendiendo nosotros que la libertad está intrínsecamente en el ser humano, nadie se va a dejar esclavizar ni a subyugar por nadie, por ninguna otra persona. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar las palabras del Maestro Jesús en el famoso diálogo que tuvo con aquel maestro de Jerusalén, maestro del Sanedrín, Nicodemo, cuando le pregunta qué es necesario para entrar al reino de los cielos, y el maestro le responde: es necesario nacer de nuevo. Sorprendido el maestro de Israel, Jesús sigue y le dice: el espíritu es libre y sopla donde quiere, es como el viento, tú oyes su sonido y no sabes de dónde viene y hacia dónde va. El espíritu es libre, es lo que resaltamos aquí. Y nosotros somos espíritus encarnados, como hombres y como mujeres, y somos libres. En ese diálogo con Nicodemo, que es mucho más extenso y que hay una contundencia sobre las vidas sucesivas, lo dejamos ahorita de lado para entender aquel espíritu libre cuando sufre la coerción, es sometido a esta esclavitud, no puede alcanzar la meta evolutiva a la que está destinado en esta existencia. Y miramos la ley de libertad en el libro de los espíritus. La pregunta 825 nos dice: hay en el mundo posición, dice el maestro Kardec al mundo superior, le pregunta: ¿hay en el mundo posiciones en las que el hombre pueda jactarse de una libertad absoluta? No, porque todos vosotros os necesitáis mutuamente, tanto los pequeños como los grandes. Fue la respuesta de los instructores de la humanidad al maestro Kardec. La ley de libertad de pensamiento, de palabra y de acción está contenida en ese capítulo que nosotros podemos estudiar en nuestra casa el domingo o el sábado en la noche. En vez de ver Sábado Felices, vemos sábado del libro de los espíritus y podemos ampliar, podemos buscar en el mismo evangelio el diálogo de Jesús con Nicodemo y otros pasajes donde Jesús reafirma y confirma las reencarnaciones o las vidas sucesivas. Entonces, ¿qué ha sucedido con las damas, con las mujeres a través de la historia? Cuando algunas ya abrieron los caminos al respecto de la liberación femenina y se hicieron acreedoras, hicieron que todas las mujeres fueran acreedoras, encontrando mayor resonancia a partir de un desarrollo, de un movimiento que realmente le brinda a la mujer la oportunidad de defenderse legalmente, jurídicamente, socialmente, en el hogar, en el trabajo, en los escenarios donde ella se defienda, donde ella actúe. Entonces encontramos esa mayor resonancia a partir de ese movimiento y podemos decir que parte de los triunfos de la mujer a través de los tiempos ha sido
la maternidad, la belleza física, la seducción sexual, la astucia, la negligencia o la santidad. La inteligencia o la santidad. Encontramos en Dalila, ¿recuerdan a Dalila? La de Sansón. Se ve que usted estudió de la época. Judith, ¿se acuerdan de Judith? La reina de Saba. Sí. ¿Quién fue? Aquí no puede decir sí porque sí. Sí. No, la reina de Saba no es la de Salomón. Teodosia, Teodora, Cleopatra, que tenía belleza, ¿verdad? María de Nazaret, maternidad y santidad. Podríamos decir la Madre Teresa de Calcuta, santidad y amor al prójimo. Todas estas mujeres fueron descollantes en la historia de la humanidad, y además de ellas encontramos las que fueron pioneras en la ciencia, en la filosofía, en las artes, en las religiones, alcanzando esa mayor resonancia en el movimiento denominado feminismo. ¿Qué es el feminismo? Es la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han sido reservadas para los hombres. Entonces el feminismo es eso, un movimiento para rescatar los derechos y el reconocimiento de las capacidades de nosotras las mujeres. El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a fines del siglo XVIII. Formalmente, pero sus inicios empiezan en el siglo XVI, en el siglo XVII, y luego se van conformando. Entonces, esta feliz idea de esta doctrina feminista, iniciada por verdaderas heroínas, algunas de las cuales fueron inmoladas, otras execradas, otras perseguidas, encontró personalidades descollantes que unieron la inteligencia al sentimiento, demostrando que la fragilidad orgánica con que nos tildan los hombres a nosotros de ninguna manera está vinculada a la falta de valores administrativos, de conocimientos generales y de especificidad tecnológica. Hoy podemos decir que tenemos ingenieros, ingenieras, médicos, médicas, aun cuando la profesión siga llamándose masculino, que tenemos equiparados todos los campos de estudio, hombres y mujeres, en un gran progreso que se ha venido logrando. Tenemos también misioneras que lucharon contra la intolerancia. Se destacaron en diversos periodos históricos al afirmar que la biología, la fatalidad biológica de ser mujer no define la capacidad mental y cultural, quebrando las primeras cadenas de la intolerancia. Entonces no tenemos por qué sentir nunca la inferioridad que los hombres machistas han querido durante algunas épocas imponerle a las mujeres. Tenemos esta señora, Simone de Beauvoir. Simone nació en París en el 1908. Desencarnó en 1986. Pensadora, novelista, pensadora y novelista francesa, representante del movimiento existencialista ateo y una figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. Originaria de una familia burguesa, se destacó desde temprana edad como una alumna brillante. Estudió en la Sorbona y en 1929 conoció a Jean-Paul Sartre, que se convirtió en su compañero permanente por el resto de su vida. Ella se graduó en filosofía
y hasta el año 1943 se dedicó a la docencia en los liceos de Marsella, Rouen y París. Su primera obra, porque tuvo varios libros, alrededor de unos 10 libros, fue la novela La Invitada. La segunda fue El Segundo Sexo, a la que siguió La Sangre de Otros. Hay muchos libros de ella. Atacó con dureza a la derecha francesa y asumió el papel de intelectual comprometida. En sus textos literarios revisó los conceptos históricos y personajes e incorporó desde la óptica existencialista los temas libertad, situación y compromiso. Leyendo este cartel que tenemos aquí, dice: nunca se olvide que basta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Esos derechos no son permanentes. Usted tendrá que mantenerse vigilante durante toda la vida. Es decir, nosotras seguimos siendo un punto vulnerable dentro de aquellas situaciones que representen una crisis en alguno de estos escenarios. Y ella tiene muchas frases, muchas. Yo escogí esta para compartir. Nadie es más arrogante, violento, agresivo y desdeñoso contra las mujeres que un hombre inseguro de su propia virilidad. ¿Qué opinan las mujeres? ¿Que es mentira? Totalmente de acuerdo. Que es verdad. El feminismo en el año 2006 se cumplía en España el aniversario 75 del establecimiento efectivo del derecho al voto para las mujeres y en consecuencia la implantación del sufragio universal en toda su extensión. Le llaman universal pues al país de España porque en todos los estados, en todas las provincias y en todas las comunidades se implantó el voto ya permitido para la mujer. ¿Ustedes recuerdan en Colombia en qué año se implantó el voto? No, ¿en qué año? 54. Año 54. Sí, señor, por mi general Gustavo Rojas Pinilla. También tenemos en España una gran mujer. Ellas emitieron por primera vez su voto en las elecciones generales en los comicios en 1933, aun cuando en 1931 ya se había aprobado esto. Fue Clara Amor. La Constitución republicana había reconocido este derecho gracias a la firme defensa que ella hizo en Madrid en 1888. Ella desencarna en Suiza en 1972 y militante del Partido Radical y una de las 3 diputadas de la Cámara. Corriente, palabras de ella, corriente de pensamiento en permanente evolución por la defensa de la igualdad de los derechos y oportunidades para ambos sexos. Constituye una forma diferente de enfrentar el mundo, de entender el mundo, las relaciones de poder, las estructuras sociales y las relaciones entre los sexos. Esto último es fundamental para nosotros poder seguir pensando que podemos evolucionar comprendiéndonos, entendiéndonos y respetándonos. Sin embargo, también hay hombres feministas y tenemos aquí al filósofo ilustrado Nicolas de Condorcet, francés. Fue uno de los teóricos fundamentales de la Revolución Francesa. En su obra Bosquejo para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, escrita en 1794 desde su escondite, tras ser condenado a muerte por traición por parte de los jacobinos, comparó la situación de las mujeres con la de los esclavos y reivindicaba su papel activo en la sociedad como ciudadanas, algo que la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 había dejado de lado.
todo lo que se había organizado como los derechos del hombre eran del hombre, del género masculino. Nunca se incluyó los derechos de la mujer. Los jacobinos eran como los soldados de un ejército, digamos, muy escondido de los de la Revolución Francesa, y ellos trabajaron muy de la mano y muy seguiditos para poder lograr el éxito dentro de esa situación política que vivía Francia por la corona mal administrada y los recursos mal administrados en Francia. En 1794, este teórico Condorcet planteaba la estrecha relación entre libertad, dignidad, justicia e igualdad, reconociendo que los progresos más importantes del espíritu humano implicaban la total abolición de los prejuicios que han perpetuado las desigualdades entre los sexos. Entonces, mientras se siga trabajando con desigualdad, dándole preferencia a los hombres en la colocación de un puesto, dándole una mejor remuneración de un cargo, y ese mismo cargo vale menos cuando se trata de una mujer, esas diferencias son las que nos mantienen a nosotros estancados definitivamente dentro de estos procesos evolutivos. Y esto en 1794 era una gran noticia. Los derechos de la mujer, dice Juana de Ángelis, que después de todo este proceso era apenas justo y necesario que se enarbolara la bandera de los derechos de la mujer. Y en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, dictados por ella, hace un texto redactado en 1791, unos 3 añitos antes de lo del señor Condorcet, por Olympe de Gouges, parafraseando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, el texto fundamental de la Revolución Francesa. Entonces ella toma el nombre por los derechos del hombre y del ciudadano y los cambia a los derechos de la mujer y la ciudadana, dándonos el género que nos corresponde. Es uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de los derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres con relación a los varones. Entonces es un texto muy valioso que ella nos viene brindando y nos está explicando, Juana de Ángelis, cuál es el valor real de esta declaración. La evolución del concepto de los derechos humanos del siglo XVI y extendido por los pensadores sociales del siglo XVII y los ilustrados del siglo XVIII, con las primeras revoluciones liberales, fue recogiendo en textos normativos. 2 puntos. La Declaración de los Derechos de Virginia en Estados Unidos, en el contexto de la independencia de Estados Unidos, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa. En ninguno de estos documentos se consideró a las mujeres. Entonces, allí donde está el valor de la declaración que ella hace, porque ni en los de Virginia, ni en los derechos de los derechos del hombre y del ciudadano que salieron a flote en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa, en ninguno de ellos tenían en cuenta los derechos de la mujer. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana constituye por sí misma un alegato brillante y radical en favor de las reivindicaciones femeninas y una proclama auténtica de la universalización de los derechos humanos. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana constituye por sí misma un alegato brillante y radical en favor de las reivindicaciones femeninas y una proclama auténtica de la universalización de los derechos humanos.
Esta señora hizo un gran trabajo, una gran investigación y enarboló esa bandera del feminismo. Sin embargo, vamos a tocar un poquito las damas heroínas de Latinoamérica y en especial de Colombia. ¿Quién es esta? ¿Ah? Manuela Sáenz. Ella fue amante del libertador Simón Bolívar. Ella tuvo una infancia y una adolescencia difícil. Su padre era español, su madre era criolla. Ella de todas maneras fue violada y abandonada por un trabajador del virrey, por un delegado del virrey. Luego de eso es enclaustrada en un convento. A los 17 años se vuela. El papá la coge y la casa por conveniencia, con dote y todo. ¿Ah? O por un inglés, la casa con un inglés, sí. Ella no funciona esa relación, ella se escapa, conoce al libertador y se vincula a la causa libertadora y lo protege, lo cuida. Trata de pasar desapercibida con tal de que los atentados no logren su objetivo. Lo amó profundamente y en uno de sus escritos al final, ella muere de difteria por una peste en Bolivia. Y en esos escritos se encuentra a Simón Bolívar: en vida lo amé, después de muerto lo venero. Fue un amor puro, muy profundo, tal. Tenemos esta heroína nuestra. Aquí tenemos a la Pola, Policarpa Salabarrieta, que dio su vida también por la libertad de nuestro país, envuelta en la bandera de Colombia, también fue ejecutada, fusilada. Aquí tenemos a una santandereana, Manuela Beltrán. Agarró un edicto que habían puesto los españoles y lo partió en los comuneros. Esa fue la rebelión de los comuneros en Santander, en la población El Socorro. Pensé que las santandereanas iban a responderme, por eso quise preguntarle solamente a ella. Y aquí tenemos Antonia Santos. Eso sí, dio el terreno para que se creara la ciudad de San José de Cuba. Antonia Santos incluso creó 2 grupos guerrilleros subversivos contra la corona española. Fue traicionada y eso le costó la vida porque fue ejecutada. Joven, muy joven. Entonces también nosotros tenemos nuestras mujeres pujantes, digamos, ejemplares, con mucho coraje, que no se dejaron humillar y no se dejaron mancillar. Pero hay algo, hay otras mujeres en la historia, y me gustaría recordar algo, porque nosotros tenemos que reconocer el papel de muchas mujeres. No me voy a meter en la antigüedad como hizo Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene una lista larga, pero vamos a tomar las que encontré acá, en donde nos dice las 10 mujeres que han dejado huella en la historia gracias a sus hazañas. María Curie, Madame Curie, fue una química y física polaca, posteriormente nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad. Fue entre otros méritos, la primera persona en recibir 2 premios Nobel y la única persona en haber recibido 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química. Y fue la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Teresa de Calcuta. Me la paso porque sabemos mucho de ella, pero ella es albanesa, ella es de origen albanés. Tenemos a Cleopatra. Fue la última reina del Antiguo Egipto y de la dinastía Ptolemaica, también llamada Lágida, fundada por Ptolomeo, que fue un general de Alejandro Magno. Fue la última del llamado período histórico de Egipto. Indira Gandhi, nada que tiene que ver con Mahatma Gandhi, es la hija única de Kamala Nehru
y Jawaharlal Nehru, héroe nacional y el más longevo primer ministro de la India. Tomó el nombre de su marido, Feroz Gandhi, heredera de la más poderosa dinastía política de la India, la familia Nehru Gandhi. Comenzó su ascenso político como la aliada más cercana y allegada a su padre, tras cuya muerte logró transformar su papel de ser miembro ornamental de la élite política a ser la más poderosa líder de la India durante décadas, ello a través de la popularidad de las masas y su parentesco y filiación con la dinastía Nehru. Leo esta, que es importante, Rosa Parks. ¿Quién sabe quién es Rosa Parks? La señora que no se dio su puesto en el bus y con esta bola. La que no le dio el puesto a un blanco, ella iba en el bus sentada y un blanco se embarcó y ella no le dio el puesto. ¿Y eso qué le costó? El encarcelamiento. Dice, por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte de atrás del autobús en el sur de Estados Unidos, donde acabó en la cárcel por tal acción. Se cita esta acción con frecuencia como la chispa del movimiento, donde la conocen como la primera dama de los derechos civiles en Estados Unidos. Sor Juana Inés de la Cruz no la puedo pasar de largo porque es una de las existencias de Juana de Ángeles en México. Ella fue feminista en ese país, fue literata, fue novelista, fue poetisa, enfrentó el machismo, porque México es demasiado machista. Ella, para poder acceder, como lo dijimos el sábado pasado, para poder acceder a la universidad, su papá le dijo, tendrás que ir vestida de hombre, y se vistió de hombre para ir a la universidad, ¿verdad? Entonces había carácter, había formación, había mucha estructura allí. Y vamos a leer a Eleanor Roosevelt. Fue una escritora, diplomática, activista de los derechos humanos y feminista, esposa, primera dama y esposa del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Está considerada como una de las líderes que más han influenciado en el siglo XX. Y aquí tengo algo de los derechos de las mujeres en Colombia, porque hay mucho material para estudiar al respecto, porque el tiempo no nos da. Entonces, toda esa represión que a través de los siglos las mujeres han recibido, traen en su inconsciente. Nosotros, los espíritas que somos reencarnacionistas, sabemos que el espíritu carga en su inconsciente las conquistas, las carencias, las depresiones, los resentimientos, las humillaciones, todo aquello que se va sufriendo, y llega un momento en que aquella represa se rompe y se abre. Y nos dice Juana de Ángeles, que es una sabia en este tema, que la rebelión sexual fue el gran detonante que produjo el gran impacto social en relación con las mujeres insatisfechas y desesperadas debido a las imposiciones de la ignorancia y la perversidad, a partir de los informes Haidt, demostrando sobradamente que la mujer era objeto de erotismo de las aberraciones masculinas, que no se les respetaban sus sentimientos ni sus derechos a las sensaciones de placer, a la afectividad, a la comunión física, al mismo tiempo que se revelaban los abundantes conflictos masculinos encubiertos por ese machismo vergonzoso. Y vamos a encontrar ese impacto social en su carácter, el espíritu, que es asexuado, en su proceso de evolución, cuando experimentan una sensación femenina, una sensación masculina, equivalentes dificultades y tormentos también las enfrentan en la manera de expresarse, como consecuencia de las experiencias del pasado, lamentables algunas, perturbadoras otras, fracasadas muchas. La represa de las emociones desbordó en comportamientos exagerados. Ojo con esto, que nada tienen que ver con la dignidad, el equilibrio, ni con los derechos femeninos. No podemos confundir el feminismo
con el desorden moral, alegando que podemos hacerlo porque tenemos igualdad de derechos. Que ahora viene, entonces, aparecen en este desbordamiento las oportunistas, portadoras de diversos trastornos de perturbaciones emocionales que requerían de una terapia especializada. Y también encontramos los verdaderos propósitos de los valores que tiene una mujer, que se abrieron puertas al acceso del trabajo, demostrando que tienen tanta inteligencia y tantas habilidades para competir con los más encopetados, con calidad y demostrando los valores elevados de sus propias habilidades. Entonces, de un lado, esa represa se rompe y salen aquellas que no han tenido un crecimiento estructural, y por el otro lado salen aquellas que sí quieren realmente superarse, que quieren ser alguien en la sociedad y se presentan de muchísimas maneras. Aquí vemos en la imagen de abajo a la mujer madre, lleva al niño al colegio y después va a trabajar y seguramente lo recoge y le hace sus alimentos y lo acuesta y lo baña y le ayuda con las tareas, lo vigila y se entrega realmente a sus hijos. La otra está esperando a ver qué casa, qué le llega, qué oportunidad tiene de recurso material para seguir en su carrera descontrolada. Decía Sol, libertad, no libertinaje, que es muy diferente. En la emancipación femenina son puntos que debemos tener bien claros. ¿Qué dice Germán? No, los pescaditos están... Este tiene libertad de saltarse para la otra fuente y lo hace, no le consulta a los demás. Entonces, dentro de esa represa que se rompe, viene la libertad convertida en libertinaje con el olvido de los auténticos compromisos, de las programaciones que hacemos antes de tomar esta existencia. Que fueron estos compromisos, fueron sustituidos normalmente cuando tenemos el libertinaje por los vicios masculinos que parece que las mujeres envidian o envidiamos. Queremos fumar, queremos tomar, queremos sentarnos en la esquina de los paisas, queremos hacer todo lo que los hombres hacen porque creemos que en eso consiste la liberación y el feminismo. No, esa es una degradación de los valores. Y entra la mujer a probar el cigarrillo. Yo les traigo aquí una laminita pequeñita, yo la leí muy bien, todo lo que contiene el cigarrillo. E incluso el humo, tiene 4.000 subtóxicos, el humo. Es decir, yo no fumo, pero me trago el humo de Germán que fuma. Entonces yo soy fumadora pasiva y de las peores, porque como no acostumbro a fumar, me hace más daño ese humo. Entonces el humo tiene 4.000 tóxicos, además de todo lo demás. El color blanco del filtro lleva pintura, que es un tóxico también. Y toda esa lámina la podemos pasar a Félix para cuando le toque su reforma íntima en el piso. Ya lo pasaron. No estamos en la parte más o menos. Bueno, yo te la paso. Tenemos el alcoholismo. Entonces queremos beber y tomar, comenzamos con la copita de vino, después que la costeñita, porque como es chiquita, que no nos hace daño y tal, entonces, y ya sabemos dónde la venden más barata, hay otras que no tal, hay unas que ya no tienen alcohol para los que conducen, y les puedo leer después todo esto que está aquí escrito maravillosamente. Y viene el sexo licencioso dentro de ese libertinaje, porque creemos que podemos entonces estar con Raimundo, todo el mundo, y con Vicente y toda su gente. Entonces, cuando nosotros no entendemos el factor moral que debe acompañar al espíritu en su ascenso, caemos en todas estas situaciones, y especialmente en el sexo licencioso vamos a tener el placer sin emoción, el gozo sin amor, que termina en un tedio
y más adelante ese vacío existencial que nos va a llevar a la depresión, el síndrome del pánico o de otros conflictos asociados al miedo, a la timidez y a la discriminación. Entonces, todas aquellas situaciones indebidas, inmorales, que nosotros cometamos tienen consecuencias, y aquí están descritas por Juana de Ángelis como parte de los conflictos que nosotros aportamos. Y ojo que la depresión es una enfermedad del alma, no se cura con pastillas. Esas pastillas antidepresivas son tóxicas, son un recurso económico para la farmacia y para el médico que las receta. Realmente la cura de la depresión está en la reforma íntima, en la reforma moral que aquí se estudia. Pero también tenemos muy en cuenta que la mujer está hecha físicamente, psicológicamente y emocionalmente para ser madre. La maternidad es un programa de la mujer, porque su constitución física y psicológica, fuerte y frágil en la estructura emocional, vigorosa y tierna por la imposición evolutiva, y esto compromete a la mujer que no debe evadir el proceso de maternidad. No quiero tener hijos, y tengo, eso sí, mis relaciones, de pronto no con todo el mundo, pero variaditas, pero sin quedar embarazada. Me cuido de eso. Entonces allí nosotros estamos violando realmente un programa de respeto a nuestra constitución y a nuestra psiquis especialmente, porque eso es lo que nos va a quedar grabado de todas esas conductas cuando nosotros queremos huir de todas estas situaciones. Entonces, por razones de trabajo, de negocios financieros, por la autoafirmación de que yo soy sobresaliente, de que yo sí puedo, nosotras muchas veces nos hemos negado a la maternidad. No voy a tener más, no puedo tener más, no, después no me alcanza la plata, después no tengo dinero para viajar, para los placeres, para las prendas, para la ropa, en fin. Entonces todo aquello que yo le niegue a la maternidad o que le delegue a otras personas el cuidado de mis hijos, en este caso de mi hijo, de mi hija, todo aquello que yo haga en ese sentido, estoy brincándome, violando una de las leyes que yo traje con compromiso, un compromiso de dignidad, y es permitir que un reencarnante llegue a la tierra a cumplir un programa de evolución y de perfeccionamiento. Muchas veces estas mujeres que trabajan en exceso, que han delegado el cuidado de sus hijos a otras personas, a mí me tocó delegar el cuidado de mi hijo, pues yo trabajaba en el consultorio, trabajaba en el seguro social y en la noche iba al centro espírita acabando, pero de ahí salía volada, y en el mediodía con mi hijo, y en la noche con mi hijo, y en la mañanita con mi hijo, todos los horarios los alteré con tal de tener tiempo, un poco de tiempo de calidad. Y si hubiese tenido recursos materiales suficientes, no hubiera trabajado en el consultorio y hubiera estado mucho más tiempo conmigo. Eso sería lo ideal. Vamos a poner esta lámina totalmente clara y amplia que nos está diciendo que el derecho a la libertad de acción, de deliberación y elección en el hogar y en la sociedad es una conquista obtenida por la mujer, y no puede confundirse con arrogancia ni con procedimientos orientados a confrontaciones en los cuales prevalecen los conflictos interiores y que no resuelven el grave problema de las relaciones humanas, ya sea en las esferas afectivas o en cualquiera otra. Clarito, si yo manejo mi hogar, soy la cabeza de mi hogar, cualquier dificultad que en mi hogar se presente, yo lo tengo que tratar de resolver sin confrontación, porque yo también tengo mis conflictos, tengo mis errores, tengo mis dificultades que quiero mejorar, pero cuando yo hago esas confrontaciones le estoy dando salida a esos conflictos que yo tengo. Y en algunos de los capítulos de los estudios que hemos hecho, nos dice Juana que el defecto que yo le veo a mi prójimo es el defecto que yo tengo.
Psicológicamente yo reflejo, la mente es como un espejo que mira en el otro lo que yo poseo, de bueno o de malo. Entonces ese es el espejo en el cual cuando yo trato de estigmatizar a alguien, de señalar a alguien, tengo enseguida que revisarme, porque yo estoy allí mostrando un conflicto, ¿verdad? Entonces, para nosotros pasar al tema, antes de pasar al tema de los derechos igualitarios, yo traje un le vamos a leer un poquito de los derechos de las mujeres en Colombia, porque vivimos en Colombia, que nos dice que antes de 1933, esto tiene un poquito de política, las mujeres en Colombia eran escolarizadas solo hasta la educación de nivel medio, es decir, nada más podíamos ir a la primaria. El congresista liberal Jorge Eliezer Gaitán defendió el decreto número 1972 de 1933, mientras que el conservador Germán Arciniega se opuso para no dejar que las mujeres reciban una escolarización de un nivel educativo más alto. El decreto estuvo firmado por el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo. La Universidad Nacional de Colombia fue la primera institución de educación a nivel superior que tuvo alumnos de sexo femenino en Colombia. Fue la primera universidad que tuvo alumnas. Gerda Westendorf fue admitida el 1 de febrero de 1935 para estudiar medicina. Gabriela Peláez, quien fue admitida como estudiante en 1936, estudiante de Derecho y graduada como abogada, se convirtió en la primera mujer que obtuvo una licenciatura de una universidad en Colombia. María Carulla fundó en 1936 la primera escuela de trabajos sociales con el apoyo de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario, en Bogotá. Después de esto, las mujeres empezaron a no ser vistas como inferiores, por mucho que sus logros académicos, creatividad y disciplina, y empezó a ser apoyada la idea de la ciudadanía para las mujeres que siguieron el ejemplo de otros países, siguiendo el ejemplo de otros países. Es decir, no éramos ciudadanas, no teníamos el título de ciudadanas, sino luego fue el mérito de mirar que la mujer lograba un título profesional y un desenvolvimiento profesional exitoso, y entonces consideraron que podíamos ser ciudadanas colombianas. La violencia política constante, los asuntos sociales y los problemas económicos eran uno de los temas principales de estudio para mujeres, principalmente en ese área de la violencia familiar y relaciones, al igual que en el abuso de los niños. Entonces, y esto tiene ya décadas y la situación realmente no ha mejorado mucho. Al contrario, el problema de la familia es crítico, es grave, el abuso de los niños aún peor, e incluso cuando son abusados por familiares y hasta por el propio padre o padrastro. Es terrible esta situación. Cuando nosotros vamos a hablar de los derechos igualitarios que pretendemos tener con relación a los hombres, acceder a los mismos cargos, acceder a la misma remuneración, recordamos que en el libro de los espíritus, en el libro 3, nosotros tenemos leyes morales y tenemos la ley de igualdad, en donde el maestro Kardec pregunta 8:17 a los instructores: ¿el hombre y la mujer son iguales ante Dios y tienen los mismos derechos? La respuesta es una pregunta. ¿Acaso Dios no otorgó a ambos la comprensión del bien y del mal y la facultad de progresar? Y nos habla de progresar, ley de progreso. Entonces somos iguales ante Dios.
y entramos en el tema del self que viene creciendo a través de las diferentes reencarnaciones, recopilando todas nuestras experiencias, y el self, nos dice Juana de Ángelis, armoniza el ánima y el animus. El ánima es la parte psíquica del componente femenino y el animus la parte psíquica del componente masculino. Entonces en el self, digamos, cuando ha habido ese crecimiento de ambas experiencias, cuando hemos aprovechado muy bien nuestras experiencias en el campo masculino y en el campo femenino, llega un momento en que hay un equilibrio y nosotros, digamos, a ejemplo del Maestro Jesús y otros tantos, el Maestro Jesús podía tener en algún momento el carácter viril para corregir, para reprender, para impedir una falta de respeto. Igualmente tenía la ternura para comprender a los que eran maltratados, denegados y humillados. Es decir, la ternura que caracteriza a la mujer y la virilidad que caracteriza al hombre. Eso es por el crecimiento de las experiencias en ambas orillas, podríamos decir. Entonces, el contenido del self es la síntesis de en relación a las manifestaciones sexuales del ser. Nosotros hemos crecido como hombres, hemos crecido como mujer, y de todo ese crecimiento se da una síntesis vivida en la organización biológica en un cierto momento y en otros momentos después. Es decir, hemos venido alternando y probablemente hemos tenido unas 15 o 20 reencarnaciones como hombres, de pronto tenemos unas 10 o 12 como mujeres y podemos pasar nuevamente a la otra orilla a enriquecernos en esa experiencia masculina o retornar como mujeres a seguir aumentando nuestro caudal de ternura, de sensibilidad y todas aquellas características del ser femenino. Como un efecto, los fenómenos hormonales le destacaron el ánimos al hombre, es decir, el psiquismo. El ser espiritual es asexuado, no tiene sexo. Las experiencias van elaborando en el psiquismo ciertas características, pero la anatomía fisiológica puede coincidir o no coincidir. Entonces, cuando nosotros entendemos realmente que lo que define el caudal hormonal en el ser, en el momento de la pubertad, cuando se abre la compuerta, digamos, cuando las glándulas endocrinas empiezan a dar órdenes y mandar el desarrollo hormonal, entonces se van a mostrar las características masculinas en el ánimo, propiciando al ser el falso concepto machista del dominio y del poder, si no hay el crecimiento y la estructura en el hombre, en el ánimo, en su psiquismo. Y la experiencia del ánima produjeron sentimientos de nobleza y renuncia, de docilidad y abnegación, que favorecen la comprensión de los derechos de la mujer, que contribuyen a la plenitud personal y a una sociedad más justa. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, el respeto por la mujer debe ser mayor. Vi una lámina de don Ramón, que recibió todas las cachetadas de doña Florinda y nunca le devolvió una, ¿verdad? En un gran ejemplo de caballerosidad. Entonces el self, que es toda esa síntesis de nuestras experiencias y que elaboran en nuestro sistema nervioso un trabajo maravilloso, cuando nosotros, que somos asexuados en nuestra estructura psicológica, cuando se produce ese cambio abrupto de una variante, es decir, vengo como hombre, 20 existencias y programa su guía y yo acepto venir como mujer, entonces ese cambio abrupto me va a traer conflictos.
porque si no estoy preparada, si no he tenido el suficiente crecimiento, voy a crear una dificultad entre lo que siento y lo que soy y lo que tengo, ¿verdad? Entonces nos dice, la anatomía puede ser completamente inversa a la psicología. Mi psiquis es masculina y mi anatomía es femenina. ¿Qué vamos a tener allí? Un problema. Si no hay realmente una estructuración moral y un crecimiento para manejar esa situación, dando lugar a un individuo en conflicto con su sexualidad, experimentando trastornos íntimos, inseguridad emocional y miedo de asumir una obligación psicológica diferente a la fisiológica. Entonces eso crea cierta incertidumbre en el ser, porque realmente no va a saber cómo enfrentarse a sí mismo, cómo actuar, si sale o no sale del closet, si los papás aceptan o no aceptan, si va a tener ayuda psicológica o si va a encontrar una orientación que le diga toda esa energía que tú tienes desordenada no es de esta existencia, es de vidas pasadas, encamínalas a través del arte, a través del deporte, a través del estudio, a través de las actividades sociales, porque es allí en donde se hace el programa saludable de la educación moral. Dice, acompañando esa educación moral con un programa social, dedicarnos a hacer el bien en escenarios altruistas, llevándole a los niños, llevándole a los ancianos, a los que están en situación vulnerable, el apoyo material, el apoyo afectivo, el apoyo intelectual. Y se contribuye de esta manera al equilibrio en el comportamiento, despojado de las indebidas exigencias, de los horrendos prejuicios o de las licencias morales extravagantes que lo conducen a la promiscuidad. Si nosotros no trabajamos eso en las personas en quien notamos que tienen esta dificultad, va a haber una tendencia a la promiscuidad y por supuesto va a tener un rechazo social marcado que lo va a hacer sentir terriblemente mal. Entonces la educación moral, estudio, hay mucho que estudiar. La sociedad cooperativa, asistencia social, ese programa, y nuestro gran documento, el Evangelio según el Espiritismo, en donde encontramos todas las pautas para ser mejor capítulo a capítulo, todas, especialmente cuando hablamos del amor al prójimo, como así mismo encontramos un mensaje de Lázaro que nos habla de ese proceso evolutivo en las formas, en las sensaciones, en los sentimientos y en el amor. Y más adelante encontramos un mensaje de Emmanuel que el mensaje me recordó esto: la igualdad de los derechos para ambos sexos refleja el progreso moral. Si nosotros llegamos a tener un trato igualitario, va a haber progreso moral, va a haber progreso social, que lentamente abandona las conductas primitivas para ascender en la escala del progreso. Dice Emmanuel en el capítulo del amor al prójimo, en el llamado egoísmo, que necesitamos desterrar de nosotros el egoísmo para que nuestro planeta ascienda en la escala de los mundos y se vista de toga viril, y así ascender a la legítima organización de una sociedad armoniosa y digna. No cabe duda de que sí, porque esa es la fatalidad de la ley del progreso de la vida. No cabe duda de que sí, tenemos que ser mejores moralmente y mejores socialmente, para nosotros poderle brindar a nuestro planeta una vida más estable, más armoniosa, una sociedad más justa.